Vamos a ver ahora los tipos de datos básicos de un campo de una tabla. Hasta ahora nada más hemos definido campos de tipo varchar. Ya explicamos que al crear una tabla debemos resolver qué campos, columnas tendrá y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos, es decir, su estructura. Estos son algunos tipos de datos básicos que vamos a empezar a trabajar. El varchar, que es el que ya hemos visto, se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres, se coloca entre comillas simples, eso es fundamental. El tipo varchar define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres. Puede guardar hasta 65.535 caracteres y en las versiones antiguas de MySQL permitía hasta 255. Para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres definimos un campo de tipo, por ejemplo, varchar de 30. Si asignamos una cadena de caracteres de mayor longitud que la definida, la cadena se corta. Por ejemplo, si definimos un campo de tipo varchar de 10 y le asignamos la cadena buenos tardes, solamente se va a almacenar buenas tardes, ajustándose a la longitud a 10 caracteres. Bueno, por un lado tenemos el tipo de dato varchar, otro tipo de dato que vamos a trabajar, tipo de dato integer. Integer se usa para guardar valores numéricos enteros. Podemos guardar un valor entero, es sin parte decimal, aproximadamente entre menos 2.000 millones y 2.000 millones. Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades. Float se usa para almacenar valores numéricos decimales. Se utiliza como separador el punto para separar la parte entera y la parte decimal. Y definimos campos de este tipo, por ejemplo, para precios. Antes de crear una tabla debemos pensar en sus campos y optar por el tipo de dato adecuado para cada uno de ellos. Por ejemplo, si es un campo donde almacenamos números enteros, el tipo float sería una mala elección, más allá que funcionaría, pero no es conveniente. Si vamos a guardar precios, el tipo float es correcto, no así un integer que no tiene partes decimales. Todos los precios tendrían que ser valores enteros. Crearemos mediante Workbench una tabla en la base de datos de administración con la siguiente estructura. Vamos a crear la tabla de libros y vamos a definir estos campos. La tabla de libros del título, varchar de 20, 40, autor, varchar de 20, editorial, varchar de 15, precio de tipo float, cantidad, integer. Vayamos, seleccionemos la base de datos de administración, abramos una ventana donde vamos a implementar los comandos de SQL, los vamos a traer y como vemos, créate table, libros y hemos definido 5 campos en este caso. Seguidamente vamos a proceder a insertar una serie de filas en la tabla. Bueno, vamos a insertar 3 filas. Recordemos cuando ejecutamos el comando insert, indicamos el nombre del campo y el valor para dicho campo. El nombre del campo, el valor para dicho campo. Campo, valor, el precio es de tipo float, no lleva comillas y si tiene parte decimal va separado por el punto. Cantidad es de tipo integer, no puede tener lo peor el punto, ya que solamente puede guardar valores enteros. Por ejemplo, el 100, el 200 y el 200, como estamos viendo acá. Cambio, en los valores de tipo float podemos guardar 45.50 o 25 o 15.8. Podemos guardar con parte decimal. Entonces vamos a ejecutar para que se ejecute todo el lote de comandos SQL acá. Va a haber un create y 3 insert. Va a haber 4 comandos SQL, por eso nos fue avisando cada uno si se ejecutó correctamente. Primero se ejecutó el create table libros, se creó correctamente y se insertaron 3 filas. Nos va mostrando en el mensaje cada vez que llamamos al comando insert into una fila, un row affected. Si queremos ver los datos que están almacenados, vamos a imprimir título, autor, editorial, precio, cantidad, from y el nombre de la tabla, libros. Acá no queremos ejecutar todo nuevo porque si yo trato de crear la tabla nuevamente me va a dar un error. ¿Sí? No se ejecuta el comando SQL porque la tabla libros ya existe. Yo nada más quiero ejecutar el select para recuperar los datos que tiene la tabla libros. Señalamos
este comando SQL y tenemos la recuperación de datos. Entonces veamos que nuestra tabla libros tiene 5 columnas y 3 filas, porque hemos hecho la llamada, hemos insertado 3 libros. Recordemos, cuando insertamos, indicar entre comillas simples los campos de tipo varchar y sin comillas los tipos de datos float e integer. Los tipos float, en el caso de tener parte decimal, se separan por el operador punto. Bueno, esto es un ejemplo cómo hacemos la creación de campos no solamente del tipo varchar como venimos trabajando, sino campos de tipo float e integer. Pasemos a hacer un ejercicio. La clave acá en programación es hacer ejercicios y practicar. Entonces vamos a cerrar esta ventana, no la vamos a grabar y vamos a crear una nueva para nuestra base de datos de administración que está seleccionada y vamos a resolver este problema. Dice: una empresa almacena los datos de sus empleados en una tabla llamada empleados que guarda los siguientes datos: nombre, documento, sexo, domicilio y sueldo básico. El primer punto dice que eliminemos la tabla si ya existe. Hemos dicho que si queremos eliminar la tabla es drop table. Vamos a crear una tabla llamada empleados, drop table if exit empleados. Si yo quiero borrar todos estos mensajes, hago botón derecho, clear, para que no me moleste. Si yo quiero probar este ahora, comando, nos dice que se ejecutó correctamente. Un warning nos dio porque nos dice que cuidado que la tabla empleados no existe. Pero eso es lo que nos pide el punto 1 del problema. Cree la tabla eligiendo el tipo de dato más adecuado para cada campo. O sea, tenemos que guardar en la tabla de empleados, créate tabla empleados, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué campos tengo que almacenar? El nombre, vamos a definir varchar de 20, nombre varchar de 20. El segundo que nos pide, tenemos que guardar el documento. Pues como el documento, si bien podemos poner integer, como no vamos a trabajar numéricamente con dicho valor, lo vamos a definir de tipo varchar, como una cadena de caracteres. Luego nos pide que guardemos si es sexo masculino o femenino, vamos a guardar M o F, por lo tanto lo vamos a definir varchar de 1. Y domicilio lo vamos a definir de tipo varchar de 30. Y finalmente tenemos que guardar el sueldo básico. No podemos definir un campo que tenga espacios en blanco. Sueldo básico de tipo float. No lleva punto y coma el último campo. Se van separando por coma cada uno de los campos, menos el último, porque ahí ya llega el paréntesis cerrado de la tabla. Si ejecutamos el create table, aparece en verde, se creó la tabla. Si queremos ver la estructura, describe, bueno, esto es lo que nos va a pedir después. Antes de hacerlo, vamos a ir en el orden que nos pide. Cree la tabla eligiendo el tipo de datos adecuado, vea la estructura de la tabla, describe, empleados, señalamos este comando que ejecute solamente este y ahí tenemos la estructura de la tabla. Los 5 campos definidos, los 3 primeros de varchar, los 4 primeros de tipo varchar y uno de tipo float. Ya vamos a ver que indica el null, por ahora no nos adelantemos. El siguiente punto dice ingresa algunos registros. Para no perder mucho tiempo, los vamos a traer este bloque de instrucciones de insert. Insertamos 3 filas. Recordemos, el orden que indicamos los campos acá es el orden que los vamos a indicar los valores para esos campos. El nombre es este primero, así como el sueldo básico es el último de acá. El sueldo básico hemos cargado con ese tipo float. En caso de utilizar parte decimal, lo vamos a poner punto y la parte decimal. Vamos a ejecutar estos 4 insert, los señalamos, ejecutamos y tenemos los 3 comandos insert ejecutados.
seleccione todos los registros, o sea, recupere los registros. Para recuperar, hemos dicho, usamos el comando select, indicamos los campos que queremos recuperar: el nombre, documento, sexo, domicilio, sueldo básico, from, empleados. Y vamos a ejecutar este select y nos recuperan las 3 filas de la tabla empleados. Recordemos que si cometemos algunos errores sintácticos, por ejemplo nos olvidamos la T y ejecutamos este comando, bueno, acá ya nos está avisando el mismo entorno del MySQL Workbench de que no interpreta esa palabra clave select. Pero si lo ejecutamos, también nos dice acá abajo, error, usted tiene un error en el comando SQL. ¿Sí? Acá este nos lo va a indicar acá, pero si indicamos mal un nombre campo, también acá no lo va a detectar el editor, y cuando yo lo ejecute también debería dar error. ¿Sí? Y ahí nos dice, no conoce la columna, unknown, column number. ¿Sí? Entonces recordemos que hay varios tipos de errores que nos pueden dar, ya sea que palabras clave las escriba mal. Esas son las más fáciles porque el mismo editor nos marca acá, bueno, o cerca, digamos, donde está ocurriendo. Las palabras claves acá nos las pone en color celeste, pero si indicamos nombres de tablas que no existan, si señalamos esto, vemos de que también dice no existe la tabla emplead, porque es empleados. Recién cuando está correctamente codificado el comando SQL, nos devuelve el resultado, el select para recuperar. Entonces hemos visto cómo crear tablas con distintos tipos de campos: varchar, tipo float, integer, insertar, que ya hemos practicado, y recuperar datos. Recordar que abajo de este video hay un enlace para que hagan ustedes más ejercicios. Gracias.